Beata Alexandrina María da Costa. Capítulo 7. Por los caminos del amor. Parte 1. Alexandrina, hasta el año 1935, se sintió de un modo excepcional e inexplicable en el lenguaje humano como habitación de la Trinidad Divina. La dulzura que eso le causaba era irresistible, mientras el fuego divino le abrazaba el cuerpo con una violencia capaz de deshacerla. La misma llama se derramó después sobre su alma, infundiéndole impetuosos deseos de separarse del cuerpo y causándole un sufrimiento de dolor suave al sentirse tan poco deleitable para hospedar el objeto de su amor. Era el esposo que la había investido, que la quería toda suya, que la modelaba para hacer de ella una copia de sí mismo. Esta operación divina fue, como sucede generalmente, muy larga y dolorosa. El Señor, que es el principal agente de esa transformación de humana en divina, la guió con portentosa habilidad, como enseña la mística, entre pruebas, tristezas, tedios, náuseas, muertes, peligros, infiernos, demonios, lazos y abismos. Son estos los nombres de que se sirven las almas místicas para explicar los ímpetus de amor de la más alta contemplación, en que siendo divinamente sedientas, se vuelven locamente heroicas en ofrecerse a Dios, dispuestas a todo el sufrimiento para hacer que lo amen y para ampliar en sí y en las criaturas el reino del amor. Heridas por el fuego del amor divino, estas almas se consumen en el deseo de soltar el vuelo y de unirse a Jesucristo, pero al no conseguir morir en el cuerpo, mueren en el espíritu, sufriendo la prodigiosa muerte mística que obra sobre la tierra una total renovación y una resurrección superior a toda palabra humana. Este es el límite extremo de la unión de conformación en la cual las almas, al no tener otro querer sino el querer de Dios, comienzan a vivir como dignas esposas del Verbo. En 1935, nuestro Señor previno a Alexandrina de que moriría antes de la fiesta de la Santísima Trinidad en 1936. Como no conocía otra muerte, ella narra que pensó se trataba de dejar en verdad la tierra y partir a la eternidad. En aquel tiempo, ella gozaba de consolaciones y alegrías espirituales que no podía explicar. A medida que se acercaba la fecha, aumentaba también su alegría de ir para el cielo, a celebrar la fiesta de sus queridos amores, como ella llamaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los dolores físicos aumentaban y ella lo consideró una señal cierta de su próximo desenlace. 2 días antes de la fiesta de la Santísima Trinidad, nuestro Señor le avisó que moriría de las 3 hasta las 3:30 de la tarde de aquel día de fiesta y que le avisase de esto a su director.
El padre Pino llegó la víspera y le asistió toda la noche para prepararla para la muerte. Entre otras oraciones, le sugirió un acto de completa resignación y conformidad con la voluntad de Dios. Alexandrina entonces pidió perdón de todo a la familia y cantó con grande transporte: en mi larga agonía, qué feliz voy a ser, si tu nombre, oh María, yo puedo repetir. Feliz, 1000 veces feliz, si al cantar yo muero, tu dulce nombre, oh María, llena de amor bendigo. La agonía se aproximaba gradualmente hasta el fin, como Alexandrina dejó escrito: nunca supe explicar lo que experimenté en aquella hora, predicha por nuestro Señor, y dice que no oyó nada de lo que sucedía a su alrededor. El director y la familia rezaban en aquellos momentos las oraciones de los agonizantes, poniéndole en las manos una vela bendita sin que ella tuviera conciencia de eso. Permaneció en aquel estado algún tiempo. Todos juzgaban y le lloraban como difunta. De repente, Alexandrina comenzó a oír sus sollozos, comenzó a respirar y poco a poco se reanimó. Pero pensando aún: ustedes lloran y yo siempre sí me muero. Estaba pendiente de ver cuándo aparecía en la presencia de Dios, pero sin pena alguna de dejar el mundo y a sus seres queridos. Cuando se dio cuenta de que mejoraba, de que no se cumplían las palabras del Señor, cayó sobre ella una tristeza que no se puede calcular y un peso abrumador. Llegó entretanto la hora en que su director debía partir sin tener modo de decirle una palabra de consuelo que fuese comprendida por ella. Pasó la fiesta de la Santísima Trinidad como una moribunda, y dentro de ella todo era muerte. Cuando volvió a su plena lucidez, las lágrimas corrieron abundantes, las dudas de estar engañada, no solamente sobre aquel particular, pero también sobre todo aquello que nuestro Señor le había dicho antes, fueron verdaderamente insoportables. En los primeros 2 días le pareció como si todo el mundo estuviese muerto, como si no existiese para ella ni el día ni la noche, ni el sol ni la luna. Su vivir era casi insufrible. Diolinda y la profesora Doña Concepción, las 2 únicas personas que sabían del caso, cuando se acercaban a ella para preguntarle: ¿no dices nada? ¿No sonríes? Alexandrina respondía: retírense de mí, ya no soy la misma, jamás me veréis igual, no hay más sol que me alumbre. Así hablando, lloraba bajo el peso de la mayor amargura. Impresionadas por aquella extraña mudanza de la enfermita, pensaban ya en mandar noticias al director para pedirle ayuda, cuando a su vez el bondadoso padre, ocupado en una predicación, les enviaba espontáneamente a un sacerdote, el padre Oliveira Díaz. El buen religioso
intentó consolar a la enferma, explicándole que para pertenecer totalmente a nuestro Señor se experimentaba muchas veces amarguras de aquel género. Fue como un ángel que serenó un poco la tempestad, pero Alexandrina quedó atribulada. Le parecía que también su Jesús hubiese muerto. De hecho, no oyó más su voz durante algunos meses. En los períodos de angustia más aguda, se animaba un poco pensando en lo que le escribía su director. Santa Catalina de Génova nos habla en estos términos de estas pruebas que Dios pone a sus almas predilectas. El Señor, a fin de que el alma no le olvide y lo procure, llena de confianza, se retira, dejándola en triste abandono, pero sustentándola con su gracia. Se complace al verla luchar generosamente para premiarla después con nuevos e inmensos favores. Es precisamente aquello que Alexandrina dice le sucedió en su alma después de aquellas pruebas. En nuevos y más íntimos coloquios, nuestro Señor la llena de inefables dulzuras. Esto es lo que Jesús le dice en uno de estos coloquios: tú eres toda de mi corazón y yo soy todo del tuyo. Te tengo en mi corazón, en el lugar más elevado. Eres mi ornamento más bello y sublime. Yo te adorné con mis virtudes heroicas. ¿Quieres hacer un contrato conmigo? A estas palabras, Alexandrina responde: mi Jesús, yo quiero, pero me siento cada vez más humillada. Tú vienes a mi miseria y yo soy una nada tan grande. Oía los sollozos a mi alrededor, pero no pensaba que moría. Sin embargo, mi estado físico así lo permitía. Hacía más o menos un año que recibía diariamente a nuestro Señor, pues antes lo recibía raras veces, lo que me hacía sufrir mucho y sentía mucha nostalgia de Jesús. Atribuyo a una gracia especial la resolución de nuestro señor abad de traerme a Jesús, pues conmigo lo pedían otras personas. Fue una de mis mayores alegrías poderme alimentar del pan de los ángeles. En esa época de mi dolencia, entró a mi cuarto el señor abad y le dije: yo quiero recibir a nuestro Señor. Él respondió: sí, mi niña, voy a buscar una hostia no consagrada, y si no vomitas, te traigo después a nuestro Señor. Así lo hizo, pero nada más que tomé la hostia no consagrada, inmediatamente la vomité. El padre estaba pensando en desistir en traerme a Jesús, pero alguien le observó: señor abad, una hostia no consagrada no es Jesús. Entonces se resolvió a ir a buscarlo. Lo recibí y lo conservé, y desde aquel día no me dejó sin nuestro Señor, a pesar de los vómitos. Cuántas veces el señor abad entraba en mi cuarto y yo estaba atormentada por arranques fortísimos. Recibía a Jesús y los vómitos cesaban inmediatamente y volvían hasta una media hora después. Como era así,
el señor Abad nunca temió darme la comunión. La crisis duró bastante tiempo. Durante 17 días estuve sin tomar nada. Mi medicina fue Jesús. Recuerdo que en aquellos días yo decía: muero de hambre, muero de sed, pues sentía una sed abrasadora y una necesidad de comer muy grande. Mi mayor pena, desde que me sentía un poco mejor, era recordar que si hubiese muerto durante aquella crisis, no habría tenido un perfecto conocimiento de la muerte. ¿Qué te importa a ti? Yo te escogí así, con esa miseria. Tú me diste todo, yo a cambio me doy todo a ti, te doy todos los tesoros de mi corazón. Toma, soy tuyo, dáselos a quien quieras. Mi corazón se desborda de amor, repártelo. Alexandrina, después de este contrato que nos parece corresponder por todas las criaturas al noviazgo espiritual de que habla la mística, no tiene sino un grito de admiración. Ella siempre comedida en sus escritos exclama: ¿cómo es bello amar a Jesús? Ciertamente, se trataba de un don singular que recibía de su amado, porque tuvo de él esta orden: escribe todas estas palabras a tu director para que él sepa inmediatamente la recompensa que te doy aquí sobre la tierra. El paso de que se habló y que llenó de alegría durante varios meses el alma de Alexandrina no era la muerte triste con la disolución espantosa que sufrirá en 1942, pero es como un sereno adiós o como un viaje de nupcias. Es la perenne renovación y la transformación de gloria en gloria que el Señor opera en las almas escogidas por Él para que cada vez más y mejor graben en ellas sus rasgos divinos. Es un verdadero y profundo apoderarse del divino sobre el alma, y con heridas de amor muy penetrantes lleva al cuerpo humano hasta una postración extrema. Por eso, Alexandrina cuenta así de sí misma: cerca de fines de abril de 1937, tuve una crisis que me llevó a las puertas de la muerte. Comencé a vomitar de día y de noche, no conservando nada en el estómago. En los primeros días quedé en profunda postración. No reconocía a las personas, no tenía hambre ni sed. El señor Abad me leyó las oraciones de la agonía por 3 veces. Solamente recuerdo esto una sola vez y pocas de las palabras. Un año más tarde, en 1938, después de haber sufrido por primera vez la pasión, Alexandrina cuenta que durante algunos días tiene dolores fortísimos, volvieron los vómitos de sangre y fue asaltada por una sed abrasadora que no conseguía aplacar. No podía pasar ni una gota, pero pasaba días y noches con un popote que le humedecía continuamente agua en la boca,
quedaba cansado y cansaba a las personas que le asistían y continuamente suplicaba: dame agua, pipas de agua. Parecía arder, nada la saciaba. Después de esta sed, misteriosamente torturante, se juntaron otros tormentos producidos por la visión, esto es, por el contacto de los pecados de los que se sentía revestida y en los que fue inmersa en la pasión. Alexandrina describe así esta tremenda operación de Dios en su alma y en sus sentidos. Empecé a percibir olores horrorosos hasta lo increíble. No soportaba ninguna persona cerca de mí, porque todas y todo me olía a canes de muertos. Me daban violetas y perfumes a oler, pero todo repelía, porque era siempre el mismo olor que me atormentaba. Sentía enfermo mi paladar aún en los días en que no me alimentaba, y desde que comía, de todo tenía enojo, porque todo tenía el mismo olor. Cuánto no tenía que decir sobre esto si pudiese describir todo lo que sentí. Me falta el coraje, pues me cuesta mucho recordar estas cosas. La visita de un médico célebre, el doctor Eliseo de Moura, recibida en los primeros días en que Alexandrina sufría la pasión, nos ofrece otra prueba de esta transformación que se estaba operando en ella. Hacía algún tiempo que Alexandrina no podía oír la palabra pecado o pecador sin que repercutiese en su alma con un sentimiento de horror, sufriendo también su cuerpo a punto de temblar y saltar como si estuviese bajo la acción de fuertes corrientes eléctricas. El 26 de diciembre de 1938 escribe: me visitó el doctor de Moura, me trató cruelmente, sentándome con violencia sobre una cadera. Como no lo consiguiese, me tiró encima de la cama, haciendo varias experiencias que me hicieron sufrir horriblemente. Me tapó la boca, me tiró contra la pared, pegándome en la cabeza. El médico, dándose cuenta que me iba a desmayar, me dio una bofetada y me gritó: Mariquita, no pierdas el sentido. Lloré, pero todas mis lágrimas las ofrecí a Jesús con mis sufrimientos, que fueron muchos, pues lo que digo es nada de todo lo que pasé. Todo le disculpé, porque Él había venido en misión de estudio. Fue en esa ocasión, en la salita de los Costa, el director de Alexandrina, al referirle al médico que nada anormal hallaba en ella, le expuso el extraño fenómeno que se verificaba en ella cuando oía pronunciar la palabra pecado o también pecadores. El doctor de Moura, rápido como un rayo, como quien juzga haber descubierto finalmente algo importante, entró rápidamente en el cuarto de Alexandrina. Se sentó cerca de ella y le preguntó: Mariquita, ¿sabes rezar? ¿Rezas mucho? Poquito, señor doctor.
Rezo como me permiten mis pocas fuerzas, respondió Alexandrina. Di conmigo, Ave María, y rezó con ella toda la oración. Pero el extraño estremecimiento no se manifestó. Triunfante, le dio una palmadita en la cara y como explotando agregó: ¿Ves que esta vez te cogí en falta? Yo dije pecadores y tú, pero se le heló la frase en la garganta porque vio a Alexandrina agitarse violentamente, como sacudida por una fuerza misteriosa. El profesor se lanzó nervioso sobre ella y como si la prendiera en un torno, aseguró sus rodillas sobre los barrotes de la cama, procurando detenerse con las manos a los barrotes del lado opuesto, pero por más esfuerzo que hizo para conservar firme a la enferma, no lo consiguió. Después de esto, por las sacudidas violentas de Alexandrina, fue lanzado al aire varias veces, cayendo siempre pesadamente. Vencido, tuvo que desistir de inmovilizar a la paciente. La explicación de lo sucedido se la dio el propio director, pues él había observado antes que cuando Alexandrina se ponía en el número de los pecadores, como acontece en las palabras del Ave María, ruega por nosotros pecadores, el extraño fenómeno no se registraba. El doctor Moura, antes de dejar la casa, con la mano erguida para la doliente, al despedirse le dijo, delicada y afectuosamente: adiós, Alexandrina, reza también por mí. El alma mística es una criatura que es elevada por la gracia a la percepción experimental de las realidades divinas, conocidas por la fe y amadas con caridad perfecta. Los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de entendimiento y el de sabiduría, afinan la mente, el corazón y el espíritu humano, de modo que viviendo con el cuerpo en la tierra, se adquieren una especial sensibilidad en orden de las cosas divinas. No podemos tener una pálida idea de esta nueva manera de sentir, a no ser siguiendo el ejemplo de San Basilio el Grande, que se tomen los 5 sentidos externos del cuerpo y se apliquen, como él dice, a las facultades espirituales del alma. El oído espiritual explica la docilidad de quien obediente acoge las palabras divinas. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Quien tiene oídos, escuche aquello que dice el Espíritu de la Iglesia. El gusto espiritual está claramente indicado en las palabras del Salmo. Gusten y vean cuán suave es el Señor. Puedo científicamente conocer lo que es la sal, azúcar, pero el saber por experiencia es otra cosa. Así también puedo conocer la definición de la virtud y su naturaleza, pero el virtuoso lo saborea por experiencia mejor que todos los teóricos. El olfato tiene en la vida espiritual del cristiano su valor particular, ya indicado tanto en el bautismo como el sagrado crisma
en la confirmación. El óleo es símbolo de vida nueva en Cristo y San Pablo lo nota con cierta complacencia. Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que perecen. Para unos el olor de muerte para su muerte y para otros el olor de vida para su vida. Cuanto más crece el alma en la vida del espíritu, más sensible se vuelve al olor horrible del pecado, grabado en el cristiano por la infidelidad y por la ingratitud. Al mismo tiempo, suspira por el perfume divino y exclama: llévame tras de ti. Nosotros corremos tras el olor de tus perfumes. Por eso, San Agustín pide a Dios que haga descender en su corazón el suavísimo perfume, el sabor admirable de su dulzura. El santo doctor escribe: ¿qué es esto, oh mi Dios, que yo amo cuando te amo? No es una belleza sensible, ni melodías de un cántico, ni suave olor de flores, ni gusto de maná, ni caricias corporales. No, no es nada de esto lo que yo amo en mi Dios. Pero sin duda, aquello que yo amo en Él es una cierta luz, un cierto perfume, un cierto alimento, un cierto abrazo y todo aquello que se puede sentir en la parte más íntima de nosotros mismos. Y existe un tacto del alma por el cual la sabiduría distingue a los que se aproximan a ella con caridad, esto es, con amor de amistad, y lo estrechan en un tierno abrazo. Aunque durante este destierro el alma permanezca siempre bajo el régimen de la fe, que es conocer sin ver, la visión está reservada a la vida en la gloria. Hay con todo una cierta vista, es que purificados los ojos de la mente con el don del entendimiento, estas almas ven de algún modo la infinita belleza de Dios que está encima de todo y de todos. Bienaventurados aquellos que tienen el corazón puro y limpio, porque ellos verán a Dios. En el desarrollo de esta sensibilidad espiritual existe una escala sin fin de matices y una riquísima variedad de sentimientos que tienen una característica que puede ser convenientemente expresada y es indicada con uno u otro de los 5 sentidos corporales conocidos por nosotros. Hay el buen sentido cristiano, que los resume todos en su expresión fundamental, como de quien, aunque sin saber dar la razón, siente que alguna cosa no está bien e intuye, por una cierta afinidad con la virtud, aquello que es recto. Es lo que San Ignacio de Loyola llama genialmente el sentido verdadero, el verdadero sentimiento que vibra al unísono con la Iglesia. Es siempre la acción de la gracia del Espíritu Santo que, como invoca la Iglesia, se digna iluminar nuestros sentidos y nuestros corazones.
Esto nos es enseñado por el pensamiento paulino que dice: el alimento sólido es para los perfectos, para aquellos que por el hábito tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La práctica de las virtudes cristianas es el ejercicio que sensibiliza cada vez más al espíritu y lo vuelve atento y vigilante en la fuga del pecado y en la práctica del bien. Por una disposición especial de la providencia, surgen en la historia de la Iglesia almas extraordinariamente sensibles que captan en sí las ondas divinas y las traducen para nosotros en las más variadas manifestaciones y testimonios sagrados. Estas extraordinarias percepciones espirituales de Dios y de sus cosas que las almas místicas tienen la experiencia pueden tenerse solamente después de un largo tirocinio de contemplación y más perfectamente después de una purificación de todos los afectos terrenos y de una muerte total a todo aquello que no es Dios y no interesa su servicio. La presencia de Dios es sentida por Alexandrina como un abrazo, como un peso dulcísimo, como una brisa que le da comodidad, como un fuego, como una luz perfecta, como una música, como cualquier cosa que le da sed y hambre. El pensamiento, el contacto del pecado que la hace estremecer, horrorizarse y desmayar, que la llena de enojo y le atormenta el olfato, el propio gusto. Todas estas cosas no son tal vez una experiencia de forma sobrenatural y cuyas pisadas busca ansioso nuestro tiempo. Este conjunto de percepciones espirituales comienza en la vida contemplativa de Alexandrina en 1934 y aumenta en un crecimiento siempre más perfecto hasta la pasión, hasta su muerte mística de 1944, cuando contempla la incineración de todos sus intereses terrenos. Después de esto, ella entra en la noche plena del espíritu con otro género de experiencias admirables. Ya en 1938, Alexandrina, muerta místicamente con el Salvador, que la hace participante de su pasión, entra en la fase de unión transformante o deiforme que la hace exclamar arrebatada: mi vida es toda del cielo, sobre todo fuera de los éxtasis. Tengo siempre las operaciones divinas. Pero el camino de esta transfiguración divina fue largo y doloroso. En 1945, Jesús le dirá a Alexandrina: tu vida es la vida de Cristo, tu corazón, el corazón de Cristo. Llama viva es la bella expresión de San Juan de la Cruz para indicar la caridad de las almas perfectas que principalmente se aplican a la unión con Dios. No se pretende
decir que esta caridad perfecta sea la obtención de un grado que conserva aquello que existe en el momento en que el alma queda envuelta por tal llama incandescente de amor. Como nota Santo Tomás de Aquino, los perfectos también progresan en la caridad, pero no es a esto a lo converge principalmente su cuidado. Antes bien, se aplican encima de todo a la unión divina. Se abren aquí horizontes sin fin de la más alta vida espiritual para las almas envueltas por esta llama viva de amor, porque aunque puras y cándidas, la acción purificadora de la gracia divina a la cual están sometidas es para ellas como el crisol que libera de las escorias al oro y la plata. San Juan de la Cruz llama noche oscura a la doble purificación pasiva que la gracia opera en las almas en cuanto su parte sensible y en cuanto su parte intelectual. En la tenebrosa noche de la purificación pasiva, en la que está sumergida la parte sensible, además de varios dolores de la vida, como la pérdida de los bienes materiales y de la salud, además de las incomprensiones y de las maledicencias de los hombres, hay una impugnación demoníaca con su pérfida estrategia y su táctica desleal. Es esto un reflejo de la historia de los ángeles en la historia de los hombres, llamados a la gloria eterna en la visión de Dios. Por envidia del diablo, entró en el mundo la muerte, y sus seguidores son sus imitadores. Jesús rasga el velo de este misterio tenebroso de maldad que aflige al hombre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando dice una mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. San Pedro advierte por eso enérgicamente a todos los cristianos: sean sobrios y vigilen, porque el demonio, vuestro adversario, anda alrededor como un león que ruge, buscando a quien devorar. Resistan los fuertes en la fe. Hasta los cristianos sencillos, que verdaderamente viven su fe en el santo temor de Dios y en la práctica fiel de sus mandamientos, saben esto muy bien por la experiencia, y todos saben que cuando más es un alma perfecta en la caridad, tanto más furiosa envidia suscita al ángel de las tinieblas, que sabe transfigurarse en ángel de la luz. No hay que admirarnos cuando en la vida de las grandes almas místicas se encuentran experiencias tan dolorosas, causadas por la impugnación demoníaca que intenta abatir el espíritu con la agitación de la parte sensitiva. Pero las almas firmes en la fe, viva por medio de una caridad ardiente, quedan siempre victoriosas con su humilde adhesión a Dios, y son siempre más fuertes que aquel que con su orgullosa rebelión no se quiso someter. Alexandrina, víctima voluntaria de los pecadores y del mundo, experimentó al vivo y en todo su ser la malicia y el ardor
por culpa del vicio. En septiembre de 1945 escribía: hoy, al terminar un segundo ataque del demonio, grité con toda mi fuerza: Jesús, el infierno, voy al infierno si con esto te ofendo. No quiero pecar, no quiero. Me pareció un desafío que lancé a Jesús, pero Él sabe bien que no lo fue. Sin embargo, me bastó esta frase para sobrecargar mis sufrimientos. No tengo más corazón para resistir tanto dolor. Aún antes de sufrir estas dolorosas pruebas, especialmente las que ofrece para que fueran exentos y salieran victoriosos los sacerdotes, religiosos y pecadores de todas las categorías, Alexandrina tuvo que experimentar durante varios años toda la astucia y bajeza del espíritu maligno. Anotemos solamente la diferencia que ocurre entre estas pruebas permitidas por el Señor. Durante el período de 1934 a 1944, en que Alexandrina atraviesa la purificación de los sentidos, el demonio actúa sobre ella como un espíritu que tiene una cierta libertad y por eso tiene acción también sobre su cuerpo. Pero al menos después de 1944, período en que Alexandrina, en la noche del espíritu, es elevada al matrimonio espiritual, el demonio actuará sobre su imaginación y a distancia, como si fuera alguien que está encadenado, a quien no le está permitido tocar a aquella que nunca le pertenecerá, porque pertenece toda a Dios. El espíritu de Satanás es espíritu de rebelión. El primer esfuerzo del enemigo es el de sustraer a las almas de la obediencia. Alexandrina, colocada bajo la dirección del sacerdote, depone sus manos a su voluntad y no la retomará más. Aunque la obediencia le cueste sacrificios sangrientos, para su grande dicha tiene a su lado un alma gemela, su hermana Diolinda, que la comprendió y la ayudó mucho para su dedicación en el servicio de Dios y para la entrega de su propia voluntad en las manos de quien representaba al Señor. El director espiritual, al no poder estar en Balazar períodos fijos, le había dado orden a Alexandrina de informarlo de todo cuanto sucediese en su alma. Fue así esta orden la primera embestida de Satanás. Quiero saber aquello que la cara negra del infierno vino a traerme a la cabeza. Esto que yo mandé decir iba a ser causa de mi condenación, y no había veremos. Me hizo llorar y quedé nerviosa. El Señor, al verla afligida por tantas dudas, interviene y más o menos un mes después le dice: ¿a quién quieres obedecer? ¿A mí, a tu director o al demonio? Más tarde, hace un largo relato de sí mismo, pues las fuerzas no le habían permitido escribir antes. ¿Quieres saber lo que más me dice el maldito? Excomulgada, excomulgada,
y bien excomulgado si dices otra cosa más. Conviértete infeliz, conviértete desgraciada. Es el amor que te tengo que me hace hablar así. Vengo de hablar con tu Cristo. Me dice que tome cuenta de ti, que no tienes salvación. Estaba tan airado contra ti. Me dice que no te puede ver y que es porque le mandaste decir esas cosas. Si no quieres decir más, yo conseguiré que hagan las paces. Me dice que es inútil que yo rece, que no hay salvación para mí, que nadie me puede socorrer, que seré condenada. Después de las oraciones, en una noche de lucha, sentía tanta necesidad de dormir, cuando de repente se hace en mi cuarto una oscuridad horrible que apenas podía distinguir la vislumbre de luz de la ventana del corredor. Después vi la sombra negra de que le hablé otras veces. Vino a saltar contra mí para decirme: vengo de parte de tu Cristo a buscarte para llevarte al infierno. Si te duermes, yo te llevaré con cama y todo. Yo besaba el crucifijo y la voz continuaba: besas a ese malvado, me mandó que te hiciera cosas que ni se dicen, yo no te las hago porque te quiero. Solo cuando pude tomar agua bendita me dejó en paz. Hace 8 días vi caer contra la puerta de mi cuarto a una persona con los brazos abiertos. No sé qué sentía en mi corazón. Me atemoricé, pero después quedé tranquila. Se repite muchas veces la oscuridad descripta. De vez en cuando veo una luz rápida, pero no es tan perfecta. 2 veces vi, me parecía que estaba sobre mi pecho, 2 ojos muy grandes saltones que me ven fijo, pero después desaparecen. El domingo oí una voz dulce: hija mía, vengo a decirte que no escribas nada de lo que ves. Es un engaño de tu vista. ¿No ves cómo estás débil? Me disgustas con esto. Es tu Jesús quien te habla, no es Satanás. Desconfiada, comencé a besar el crucifijo y entonces la voz se volvió enojada. Si vuelves a escribir, arruino tu cuerpo. ¿Crees que no puedo? El demonio me quiere quitar los objetos sagrados que tengo sobre mí y el crucifijo que tengo en las manos. Me dice que hay secretos que me quiere confiar, pero que quite primero aquellos objetos que él odia. Además de 1000 cosas de este género, durante los períodos en que el Señor parecía se hubiera retirado de Alexandrina y no le hablaba, el demonio aprovechaba para sembrar en su alma dudas tremendas, para sugerirle bajezas, para convencerla de que estaría condenada, para inducirla al suicidio. Comencé a oír que me hablaban, pero me parecía que era una cosa diferente de cuando le hablaba Jesús, y era más fuerte que de costumbre, y me decía: ni te habla, ni te ha hablado, ni te hablará. Estás engañando a tu director. Tomé el agua bendita y dije lo que acostumbro en casos semejantes: Jesús mío, no te quiero ofender y tengo la intención de no dudar ni decir cosas que no sean. Tengo días que el demonio me consume, trayendo a mi cabeza
cosas tan débiles, tantas, tantas dudas, que si no fuese por la mucha bondad de nuestro Señor, y quién sabe, por sus oraciones, ya Él me habría vencido. Han sido tantos días en que el demonio me tentó tanto, que parecía que el infierno hubiese venido sobre mí. El demonio me sugiere que me mate, que me dará un medio fácil, que estoy sufriendo mucho sin ninguna recompensa, que nuestro Señor no tiene ningún amor, que el director no acredita lo que le mando decir. Eso que yo siento en mí cuando nuestro Señor me viene a hablar, me dice que es del tiempo, que es la dolencia. En fin, me veo consumida en todo, pues encuentra en todas las cosas el medio de tentarme. Finalmente, el 27 de enero de 1935, Alexandrina escribe: el demonio está cerca de mí y me dice: esto es todo mío, ven hacia mí, que los que así lo han hecho se encuentran bien. Manda traer piedras de sublimado para la caspa y tómalas, traga alfileres. Y días después, ámame y deja a ese impostor. Él no quiero que me ames, porque llegaría a ser tanto como él, tanto como yo. No, ya vi que tengo más almas que él. ¿Por qué será eso? Es porque vale la recompensa. Como Alexandrina, en ese momento besó y estrechó hacia sí el crucifijo, el demonio le dice en tono amenazador: si no fuese por ese impostor que tienes en la mano, te ponía un pie en el cuello, te ponía el cuerpo en mostaza, pero esto te lo ha de hacer él a ti, y tú después has de querer ir hacia mí, pero yo no te aceptaré. Lo que te vale es esa bendición, no es porque tenga miedo, es porque lo odio. Se aproximaron entonces unos grupos de figuras de color rojizo y oí decir: si yo quiero, no te dejo dormir. La doliente concluye así su carta, y todo esto sin tener un ministro de nuestro Señor a quien pudiese abrir mi conciencia, con quien yo pudiese desahogarme. ¿Cómo es que no había de estar triste? Lloré, pero gracias a mi querido Jesús, eran tristezas y lágrimas de gran resignación con su santísima voluntad. Aunque las provocaciones del maligno parecían haber alcanzado el máximo de los tormentos para Alexandrina, hubo todavía un período en que más se acentuó su odio contra ella. Fue precisamente un año antes de su pasión, y debe haber sido una prueba penosísima, pues la doliente le dedicó algunas páginas en su breve autobiografía. La vida material mejoró, pero se redoblaron los asaltos del demonio, que desde meses me venía amenazando. Fue en julio de 1937 que el maldito, no satisfecho con atormentarme a conciencia y decirme cosas demasiado feas, empezó a tirarme debajo de la cama, de noche o a cualquier hora del día. Al principio pude encubrir esto a las personas de la casa, menos a mi hermana, pasando
por ser aflicciones del corazón. Poco a poco, el mal fue aumentando y tuvo que saberlo mi madre y una pequeña que vivía con nosotros, quien observaba los tumbos que yo daba debajo de la cama. Se mostraba muy pesaroso, sin entender de lo que se trataba. Pasaban los días y el mal aumentaba. Diolinda fue obligada a dormir sobre un colchón junto a mi lecho, y una noche el demonio me tiró contra la pared, pasando por encima de la cama de mi hermana. Diolinda se levantó, me cogió del cuello y decía: «Anda para tu cama». Pero en el momento en que ella me dejó, me levanté rápidamente y di unos silbidos. Reconociendo inmediatamente el mal que había hecho, empecé a llorar y le dije a mi hermana: «Ay, ¿qué hice?». Ella me tranquilizó diciendo: «No te aflijas, que no fuiste tú». La noche siguiente volvió a suceder lo mismo, y cuando mi hermana me quiso meter en la cama, le grité: «No quiero», y la aparté de mí. Cuánto lloré, no podía entrar en mí misma. Una noche en que el demonio me tiró por varios lugares del cuarto, sin que mi hermana consiguiese asegurarme, continuaron a remolinear en mi mente palabras que yo ignoraba. Lloré después amargamente y pensaba no comulgar sin confesarme primero. En ese día, el señor abad no estaba en la feligresía para traerme a nuestro Señor, pero pensaba cuánto me costaría decirle que no comulgaba sin antes reconciliarme, con recelo de que el señor abad me preguntase la causa y tener que decirle todo, y no me quería abrir a él. Mi hermana, al ver mis lágrimas, procuraba consolarme, y al no conseguirlo, me dice que en la tarde iría a hablar con mi director espiritual, que se encontraba haciendo una predicación en una feligresía cercana. No me atrevía a decirle a Diolinda aquello que aconteciera en mí. Entonces le pedí una imagen de Nuestra Señora y escribí resumidamente lo sucedido. La coloqué debajo de la almohada para cuando Diolinda pudiese ir. De repente entró en mi cuarto mi director, acompañado de un seminarista, trayendo a Jesús hostia para que yo lo recibiera. Cuando su reverencia me dice que me traía Nuestro Señor, y le respondí: «No puedo comulgar sin confesarme». Las lágrimas y la vergüenza no me dejaban hablar. Con mucho trabajo le dije que había escrito una postal. Su reverencia la tomó, leyó todo y comprendió. Procuró tranquilizarme, asegurando que tenía previsto todo, basado en los antecedentes, pero que había hallado bien no decirme nada. Esta tribulación fue tremenda y se repitió varias veces y de un modo furioso. Quedaban en mi cuerpo señales de los golpes y me escurría sangre por las mordeduras. Me gustaría que mucha gente lo presenciase para que así le temieran al infierno y no ofendieran más a Jesús. Solo por esto lo querría. Si no, digo más, es porque mi alma
no resiste el recuerdo de tales sufrimientos. El primer director cuenta: hacía mucho tiempo que el demonio atormentaba a Alexandrina de muchos modos, pero nunca la había tocado. Pero ahora, después de haberla amenazado que la arruinaría, llegó a excesos tremendos. No había hora del día en la cual no se sintiese vejada por él, pero sobre todo del mediodía a las 3 de la tarde y en la noche de las 9 en adelante. En los 2 ataques mayores diarios se daba una verdadera obsesión diabólica y hasta instantes de posesión. Asistí a algunos, por ejemplo, el 7 de octubre de 1937. En tales luchas, ella paralizada y agotada de sus fuerzas, pesando apenas 33 kilos, trataba violentamente de despedazarse contra los barrotes de la cama, morderse, etc., que ni 4 personas conseguían dominarla del todo. Esto presencié ese día, y el demonio la llevaba a decir blasfemias y palabras inconvenientes de las que ella no sabía el sentido, como me declaró después. En uno de los momentos más violentos, interrogué en latín para saber quién era el demonio. Me respondió inmediatamente, sin vacilación ninguna. Para mayor certeza, le di vuelta a la frase, siempre en latín, y la respuesta inmediata fue la misma. Recuerdo que celebré la misa y ofrecí el santo sacrificio sin previamente avisarle a ella, para que nuestro Señor la librase de aquellas vejaciones diabólicas. Al final de la misa, me aproximé a su lecho y ella me declaró: nuestro Señor me dice que no puede concederle lo que usted le pidió. Necesita de mis sufrimientos para acudir a los pecadores. Interrogué entonces: ¿pero qué es lo que yo le pedí a nuestro Señor? Me respondió: naturalmente, que me librase de esos ataques del demonio. ¿Y no quiere que pida eso a nuestro Señor para que Él cambie este sufrimiento para otro? No, no, Padre mío, pida antes que se haga en todo la voluntad de nuestro Señor. En 1949, Satanás volverá a sus asaltos furiosos. El 27 de septiembre, Alexandrina, después de describir el estado de su espíritu, pues hacía un mes que sentía separada su alma de su cuerpo, incinerado por la destrucción de la muerte mística. Así se explica: siento que mi grito queda sofocado en el montón de cenizas de mi pobre cuerpo. Aun cuando ya no lo siento un cadáver como lo sentía antes, sí me parece que está convertido en cenizas, solo cenizas. Jesús mío, mi corazón ya no está más en mí por el ansia de amarte y de volar hacia ti. No digo bien, mi Jesús, este corazón no es mío, no sé a quién pertenece. ¿En dónde está ese corazón, mi Jesús? ¿A quién pertenece? Todo está muerto. Jesús, ten piedad de mí. Mi voluntad es tuya, bien lo sabes. Sábelo bien, mi amor. Mira que soy miseria,
que soy una nada y que nada poseo sin ti. Jesús, no me abandones, yo espero en ti, confío en ti. La lucha es tremenda, no me bastan las veces que oigo tu voz dándome valor, y cuando me dices que todo es por ti y para consolarte, quiero más, mi Jesús, tengo necesidad de más, mucho más. En estas ansias devoradoras de amor, de cielo, de alma, de dolores, es cuando aparece el enemigo. El demonio, escribe, se me aparece en diversas ocasiones del día y de la noche. Ora en forma de hombre atado de la cintura, ora en forma de león atado al pescuezo, intentando saltarme, pero sin conseguir tocar mi persona. Cuando está junto a mí, me siento como una niña aterrorizada que no mide el peligro. Bajo la forma de hombre, escupe en la tierra y me insulta con enojo. Otras veces, golpea con las manos y se ríe para cambiar los sentimientos maliciosos que cree que tengo y querer convencerme de que soy culpable. Otras veces, toma actitudes provocantes hacia el mal. Desde que comenzaron estas persecuciones, siento como si mi cuerpo fuera reducido a pedazos y mi interior, junto con mi corazón, se saliesen violentamente de mi ser. Mi grito, mi único grito contra el enemigo es: Jesús mío, soy tu víctima. Este tormento durará desgraciadamente muchos meses, siempre yendo a perturbarla, impresionarla, atemorizarla. Algunas veces el esfuerzo de Alexandrina para reaccionar contra ciertas imaginaciones y escenas lujuriosas es tan grande que la pobrecita se resbala de las almohadas hasta que de nuevo es colocada en su lugar por sus familiares y en otras veces por un ángel, especialmente de noche, cuando no está presente Diolinda. En 1945, Satanás recurre a otras astucias para atemorizarla. Una tarde, los familiares y una amiga de Póvoa de Varzim, quien está dispuesta siempre a testificar, vieron al lecho de Alexandrina envuelto en humo denso y fétido. El segundo director es testigo de estos asaltos y, apiadándose del estado de la enferma, dio facultades a Diolinda para que ordenase el demonio la retirada, usando al mismo tiempo agua bendita. Muchas veces fue liberada de esa forma sin que Alexandrina se apercibiese. Otras veces los familiares afirmaban haber visto y sentido sacudidas bruscas en el lecho de la pobre paciente, la cual, interrogada, solamente respondía con su sonrisa tranquilizadora. De sus escritos se desprende el vivo, la lucha sustentada con el espíritu de las tinieblas que quería convencerla de engaños dolorosos, de condenación y tratar de acabar con su inmolación al amor de Dios y por las almas. Las pruebas dolorosas a las que nuestro Señor somete a las almas con su acción directa, las pruebas que el espíritu infernal inventa para atormentarlas, se unen a las pruebas impuestas por los hombres. Estas pruebas
pueden provenir de los sacerdotes, responsables de las almas, de los médicos, llamados a verificar los fenómenos físicos. Los sacerdotes, al verse delante de los fenómenos que recordaban la pasión y recordando los antecedentes de la dolencia de Alexandrina, gritaban a una voz: entreguen el caso a los médicos. Los médicos, al ser invitados a examinar el caso, definían a Alexandrina como afectada de mielitis, pero psíquicamente normalísima. Los sacerdotes, aunque tenían algunos elementos por los cuales observaban que era un alma lanzada en la mística, no sabían y no conseguían formular un juicio. La prudencia es siempre sabia. Del resto, nuestro Señor, que es Dios del misterio, mantiene envuelto un velo sobre su obra en sus siervos, con el fin de que sea practicada la virtud de la fe y sea practicada por todos. El propio director, aunque tenga como base segura la virtud practicada por el alma de su dirigida, se apoyaba en las leyes de la mística, pero camina un poco en la incertidumbre, porque en la acción divina hay siempre cualquier aspecto misterioso que huye de las normas comunes de toda teoría. Por eso, de parte del alma, cuando se está en el tiempo de prueba, podemos encontrarnos siempre con sorpresas capaces de hacernos sacudir el más impresionante edificio de virtudes. Por lo mismo, es fácil imaginar la angustia de un director cuando en el caso de Alexandrina, ni los sacerdotes, aun los más experimentados en las ciencias teológicas, estuvieron de acuerdo en clasificarla como verdadera mística. Aún algunos hasta formularon pareceres diagnósticos contra ella. El llamado a los médicos no siempre es inspirado por la prudencia, sugerido por la imparcialidad, iluminado por la rectitud y por la verdadera sabiduría. Infelizmente, también el estudioso teórico de las ciencias divinas está algunas veces lleno de cierto escepticismo que lo hace dudar en los casos difíciles. Parece más obvio no preocuparse demasiado de aquello que sucede fuera de los esquemas verbales internos, o recorrer una ciencia mezquina que resulta ineficaz para darnos la luz deseada. Muchísimas veces se disculpa uno mismo, dejando las cosas al tiempo o exigiendo de forma temeraria alguna señal de Dios, lo que no siempre entra en el plano de la providencia divina. También aquí se confirma la sentencia del Espíritu Santo. Dios confunde a los sabios y prudentes, revelándose a los humildes y rectos de corazón. En el caso de Balazar, desgraciadamente, no siempre ni de parte de todos se habló, se escribió y se actuó según las normas de la prudencia. La última palabra aún no está dicha. Es verdad, ni siquiera sabemos cuál será, puesto que pertenece al infalible magisterio de la Iglesia. Podemos, sin embargo, apoyarnos siempre en un reverente sentido de caridad para la acción de Dios en las almas que humildemente le son fieles en el dolor y especialmente, como Alexandrina,
en un largo y durísimo calvario. En Balazar, quien sufrió más que los otros fue la misma Alexandrina, porque en ella se reflejaban los sufrimientos de los suyos, de los parientes y amigos, debido a la alarma suscitada por los acontecimientos de los que ella era protagonista. Demos la palabra a Alexandrina. Cuanto más Jesús aumentaba conmigo sus gracias y favores, más crecían las dudas y temores de engañarme o de engañar a mi director espiritual y aquellos que vivían conmigo. Mi martirio crecía de momento a momento. Me parecía que todo fuese falso e inventado por mí. Dios mío, qué golpe para mi corazón. Las tinieblas caían sobre mí. No había quien me mostrase el camino. Por más que mi director se esforzaba por infundirme confianza, no había que me diese auxilio. No obstante esto, hacía violencia por abandonarme en Jesús y no dejarme arrastrar por la corriente. Sufría al ver las lágrimas de los que me rodeaban y pensaba: Señor mío, si les falta el valor a ellos, ¿cómo podía yo ser menos? Qué grande humillación experimentaba al verme observada. Oh, si pudiese sufrir sola sin que nadie me viese. Era suficiente que solo Jesús supiese cuánto sufría por él. Inmediatamente, después de la crucifixión, comenzaron los exámenes de los teólogos. ¡Qué vergüenza experimentaba! No en las 3 horas de crucifixión, sino antes y después. Comencé también a sentir que mi director sufría mucho íntimamente por mi causa, esto es, por todo aquello que acontecía. A los teólogos siguieron los exámenes de los médicos, que fueron muy dolorosos, porque dejaban mi cuerpo en un estado miserable. Me parecía que estaba juzgada de tribunal en tribunal, como si hubiese cometido los mayores crímenes. Me costaba mucho verlos entrar en mi cuarto, y después de que me examinaban y observaban, los veía reunidos en una sala para discutir por mi causa, dejándome bajo el peso de la mayor humillación. Y el mayor criminal sería juzgado en un tribunal con mayor cuidado. Si yo pudiese abrir mi alma y dejar ver lo que pasa en ella. Lo digo con el único fin de hacer bien a las almas, porque fue por eso que me expuse a este sufrimiento. Cuando mi padre espiritual me hablaba para que pasaran algunos médicos, se levantaba en mi alma una grande barrera. Yo quería sufrir sola, que solo Jesús supiera de mi sufrimiento, pero mandaba la obediencia. Me callaba, pero todo acepté por Jesús. Los médicos eran lo que le faltaba a mi calvario para completarlo. Algunos fueron verdaderos verdugos que encontré en mi camino. Después de sus consultas, resolvieron que fuese aborto. Me costó mucho convencerme a mí misma, debido al estado en que me encontraba. Temía no resistir el viaje y a la invitación que me hizo el médico asistente, que me comunicó la decisión. Le respondí: el señor doctor en 1928
no consintió que fuese a Fátima, y ahora que he empeorado tanto, ¿ahora sí quiere que vaya a Porto? Y él: es verdad que no consentí, pero ahora querría que fuese. Le pregunté solamente si mi director había sido informado, y como me dijese que sí, entonces acepté su petición. El día 6 de diciembre de 1938, a las 11 horas, fui sacada de mi cama para otra cama. Aquella mañana me visitaron muchas personas amigas y casi en todas vi lágrimas en sus ojos, así como en mis familiares. Yo procuraba alegrar a todos, fingiendo que nada sufría. Fue doloroso mi viaje, pues fueron necesarias 3 horas y media para llegar a Porto. Cuántas paradas fueron precisas para poder llegar a mi destino. En el consultorio del doctor Roberto de Carvalho me sacaron una radiografía y fui tratada con todo cariño por la radiologista, quien me dijo: pobre pequeña, cuánto sufres. De allí fui llevada al colegio de las Hijas de María Inmaculada, donde me trataron muy bien, pero me costó mucho soportar los ruidos de la calle, llegando casi a perder los sentidos. Allá me examinó el doctor Pesegueiro. El regreso fue más doloroso aún, pero llegué nuevamente a mi cuartito, donde me rodearon todas las personas amigas. Con los exámenes de los médicos, de los teólogos, el caso de Alexandrina fue propagado y su martirio aumentó en la proporción de su deseo y empeño de vivir escondida de las miradas de todos. Aunque la familia no le refiriese lo que se comentaba sobre ella, llegó a enterarse y lo comenta en su diario. ¿Cómo merecen compasión los ignorantes que dicen tantas mentiras? Alguien había esparcido el rumor de que Alexandrina había sido llevada a Oporto para una visita médica, para poder recibir de gobierno una pensión mensual. De nada valió tratar de deshacer la mentira. El pueblo se quedaba con su idea. Se esparció también la voz de que la doliente fuera llevada a la ciudad para medir su santidad con una máquina especial. Diolinda le comentaba a quien le contara la extraña invención. Si eso fuera posible, hasta yo iría para ver en qué punto estoy de santidad. A estos rumores se juntaron comentarios más dolorosos. Se rumoreaba que los sacerdotes que la visitaban, al regresar a sus parroquias, estaban recogiendo limosna y agregaban que en el futuro no faltaría nada en casa de los Costa. A los rumores de los ignorantes, las suposiciones de quienes se ocupan demasiado de la vida ajena, se unieron también el trabajo fantasioso de la superstición, más fácil en los que no han tenido una buena formación de principios religiosos y se cogen siempre de todo lo que tiene fama de sobrenatural. Los supersticiosos comenzaron a creer y a expandir la noticia de que Alexandrina era una verdadera bruja. Con la máxima buena fe, muchas personas crédulas comenzaron a visitarla y hacerle preguntas
como si ella adivinase todo. Yo les hablaba muy serenamente. Escribe, fingiendo que no las comprendía, pero cuando insistían conmigo, le respondía: yo no adivino, nadie adivina. Nosotros no tenemos el derecho de penetrar en las conciencias ajenas, solo nuestro Señor. Cuando le practicaban lo que decían de ella, Alexandrina dejaba ver la pena que le causaban. Si hablan de mí, es porque tienen algo que decir. Yo no tengo. Dejen que hablen, que nuestro Señor les perdone. Yo también les perdono. Hablan, hablan y hablan. No hay quien los calle. Unos contra de mí, otros a favor, y así el tiempo pasa. La norma de vida de Alexandrina, a este propósito, fue escrita también en las memorias de su muerte, y de esa norma no se apartó nunca. Lean, son palabras suyas. Jesús, yo quiero sufrir sin límites, para hacerte amar sin límites. Para mí, nada valen las grandezas del mundo y los honores de las criaturas. Si me exaltan, me humillo. Si me humillan y me hieren, rezo por ellos. Lo que yo quiero es sufrir por Jesús y amarlo con todo mi corazón.